Bien, vamos a la palabra del Señor y Éxodo capítulo 20, como he compartido en esta mañana, aún también vamos a direccionarnos en el texto bíblico, en el segundo mandamiento. Estamos estudiando en esta serie de los 10 mandamientos y vamos a tomarnos este tiempo para analizar el segundo mandamiento. Versículo 4 de Éxodo 20, la segunda parte del estudio. Dice así la palabra del Señor, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No te harás imagen ni ninguna cosa semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, y no te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aquí vamos a detenernos, pero mantenga su Biblia abierta porque vamos a introducirnos en la lectura de la palabra y finalicé el mensaje del día domingo con el texto bíblico que nos habla acerca del apóstol Juan, ¿verdad? Allí en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 21, donde dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Una frase tan pero tan pequeña, pero tan llena de contenido. Hijitos, amorosamente, cuídense de los ídolos. Ahora, en esta segunda parte, lo que nos enseña la palabra del Señor en este mandamiento tiene que ver con la manera en que nosotros adoramos a Dios. La manera en que nosotros adoramos a Dios. El primer mandamiento, ¿no? Adorar al único y verdadero Dios. El segundo, ahora nos enseña que es adorar únicamente y en una forma aún también correcta. ¿Sí? Repito, el primer mandamiento nos indica que debemos adorar al único y verdadero Dios. El segundo es adorar únicamente y de una forma correcta a Dios. Mientras que preparaba este estudio venía a mi mente el concepto de lo que es la imaginación. La imaginación que nosotros tenemos acerca de Dios. Imaginamos a Dios y muchas veces creamos aún también tendencias, ¿no? Propias, de cómo adorar. Pero la pregunta que debemos hacernos en esa imaginación, ¿será correcta la adoración que Dios recibe de nosotros? Y realmente debemos llegar siempre nosotros a una conclusión acerca de Dios y por supuesto adorarle por lo que Él es. Adorar a Dios por lo que Él es. ¿Alguna vez te imaginaste a Dios en esa zarza que ardía, ¿no? Allí en el desierto y no se consumía, ¿no? ¿Te imaginaste a Dios de dónde salió? ¿De la arena? ¿Del desierto? ¿De dónde salió Dios? ¿De dónde vino? O aún también de una forma invisible que descendió del cielo. Decimos que Dios habla, ¿verdad? Pero Dios no tiene un cuerpo como nosotros. No tiene cuerdas vocales como nosotros. Y esos son muchos interrogantes, ¿no? Que están en nuestra mente y aunque nuestra imaginación, por más que nosotros querramos, nunca podremos alcanzar porque Dios es espíritu. Y debemos discernir el concepto a través del espíritu. Si imagináramos a Dios en nuestra corta mente, imaginamos a un Dios que
vive muy lejos, en el infinito, inalcanzable, algo imposible para nuestra mente finita, ¿no? Y todo esto es para investigar. ¿Cómo puedo yo adorar a Dios cuando no lo veo? ¿Cómo puedo adorar a Dios si yo no me conecto, no me comunico de una forma personal? Y saben, mis queridos, muchos pensadores y aún también filósofos investigaron acerca de Dios. Quisieron lograrlo a través del razonamiento, de la lógica, de la búsqueda intensiva, para poder llegar hacia Dios y ver si realmente existe. Un filósofo, alemán llamado Kant, ¿no? Del año 1700 al 1804, él llegó a una severa conclusión y dijo: Dios existe en otra esfera, en el infinito, y no hay manera que pueda comunicarse con nosotros. Él, este filósofo, se creó esta imagen de Dios. Y por cierto, una idea, un principio incorrecto, erróneo en su imaginación, que Dios vive lejos en un mundo totalmente opuesto al nuestro. Él allí, a la distancia, nosotros aquí, tranquilos en nuestro mundo. Pero la suma importancia de adorar correctamente y adecuadamente está presente. Mis hermanos, debemos saber que desde el inicio del Génesis hasta el Apocalipsis nos habla acerca de la forma adecuada en que nosotros podemos adorar a Dios y comunicarnos con Él. ¿Me están entendiendo? ¿Verdad? Pero como seres humanos intentamos nosotros cambiar todas las cosas. Aún intentamos cambiar a Dios. Si tomáramos nosotros algunos ejemplos modernos y aún también algunos antiguos, ¿no? Como seres humanos nosotros tratamos de crear a Dios a la imagen que más nos conviene. Y de esa forma surgen las diferentes distorsiones acerca de cómo debe ser Dios. En nuestro mundo moderno, algunos, queriendo que la Biblia sea más aceptable, decíamos el día domingo anterior, acomodar los versículos, la idea, y aún también, permítame decirle, que muchos pretenden descontextualizar la Biblia, la palabra de Dios. Y lo han logrado, porque comenzaron quitando pronombres y aún también quitando las referencias que tengan un contenido masculino. ¿Para qué? Para complacer a una sola parte mínima de la sociedad. Y cuando esto aún parece inofensivo, no lo son, porque cambian, ¿no?, nuestro concepto de Dios, y no solo de Dios, sino también de todo lo que es creado. Aquellos que persisten y son pero tan acérrimos en lo que hacen, persisten en cambiar, ¿no? Persisten en aprobar lo que Dios desaprueba. Aquellas personas de un corte homosexual pelean con el Dios de la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia condena absolutamente este estilo de vida. Pero ellos sí pretenden crear un Dios que está hecho a su medida, un Dios que está hecho a su imagen. Pero esto no es nuevo. No es nuevo. Dijimos que la Biblia misma refuta estos hechos y da a conocer. Antiguamente, cuando hablamos acerca de Caín, ¿no?,
Allí en Génesis capítulo 4 nosotros encontramos que él pensaba que Dios era fácil de complacer. Para Caín era sencillo porque la intención que él tenía, todo lo que necesitaba, era recoger algo de lo que encontraba a la portada de la mano, ¿no? Y presentar una ofrenda. Pero las Escrituras dicen que Dios miró no con agrado la ofrenda de Caín. Y lo miró a Caín y le dijo, no está bueno lo que trajiste. Y claramente Caín estaba equivocado en cuanto al concepto que tenía de cómo era Dios. Para adorar realmente a Dios, debemos conocer cómo Él es, para adorar correctamente, ¿sí o no? Entonces esta tarde vamos a estudiar un poquito acerca de este concepto. La ofrenda de Caín delante de Dios no fue aceptada, ni aún tampoco su ofrenda del corazón, porque presentó lo que le sobraba, lo que no agradaba a Dios. Otro concepto, otro ejemplo. Encontramos en la Biblia el testimonio allí presente de Nadab y Abiú, ¿no? Eran hijos del sacerdote Aarón. Y saben, ellos hacían y eran parte de la adoración en el templo. Pero en un momento ellos se cansaron de adorar a Dios a cómo se les había enseñado. A tal punto que dijeron para sí mismos, ¿acaso dice Dios habla solamente a Moisés? ¿No nos hablará también a nosotros si nosotros ofrecemos? Y de esta manera intentaron cambiar las reglas de juego. Se presentaron ante Dios y presentaron a Dios fuego extraño. Ofrecieron a Dios fuego extraño. ¿Y qué sucedió ante ese hecho, ante esa ofrenda que Dios nunca aceptó? Al instante, Dios los mató. No hubo una chance, no hubo una oportunidad. Dios no aceptó absolutamente la ofrenda de Nadab y Abiú. Y podríamos nosotros colocar muchos más ejemplos. Si nosotros esto lo lleváramos a nuestra actualidad, como hijos de Dios, pregunto, ¿cómo somos nosotros reaccionarios ante lo que Dios pide? ¿Obedecemos o tenemos esas tendencias de cambiar a Dios y querer cambiar las cosas? ¿Cómo somos reaccionarios ante lo que Dios nos demanda? ¿Tenemos esa tendencia de cambiar las cosas? ¿No? Mire lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 21 en adelante. Romanos capítulo 1, versículo 21. Dice así: pues habiendo conocido a Dios, decíamos que para adorar a Dios correctamente debemos ¿qué? Conocerle. ¿Sí o no? Amén. Aquí dice, pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, dice, se hicieron necios, cambiaron la gloria que le pertenece a Dios, que es incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible. ¿Se imagina usted? Cambiar la gloria de Dios, que es incorruptible, en una imagen
de un ser corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Saben? Esto nace de un pensamiento de alguien que imagina, que tiene una imaginación. Así actúa la imaginación. No buscamos crear algo superior a Dios. No buscamos nosotros crear algo superior a Dios, sino que inventar dioses. Inventar dioses que nos agradan a nosotros. Y saben, como muchos dicen, la imaginación es un instrumento terriblemente poderoso. Alguien dijo que la imaginación es como un pincel. Bueno, días atrás estaba viendo un artículo publicitario de cómo se realizan los lápices de colores, ¿no? En una gran fábrica, una gran producción, y todos los componentes que se utilizan para que la línea Faber pueda establecer, bueno, no soy de hacer publicidad, pero bueno, ¿no? En esta grande empresa, ¿no? Comienza desde lo que es una pasta y luego salen los hermosos lápices que le entregamos a nuestros niños para que desarrollen, ¿no?, su imaginación. Y a través de los dibujos, de los colores, de las expresiones que ven en la naturaleza, puede desarrollar la imaginación de un niño, ¿no? La imaginación que puede surgir a través de alguien tan pequeño que el día de mañana dice: voy a ser un gran ingeniero, voy a ser un médico, voy a ser un escultor. Comienza todo de la imaginación. Y la imaginación aplicada en un papel, un sueño que puede ser trascendental en una persona para ser esa persona que va a desarrollar el proyecto que Dios ha establecido. ¿A cuántos de ustedes les gusta dibujar? ¿No? A mí me gusta. ¿Sí? Y esas son expresiones que nacen desde lo más profundo. Y saben, hay personas que demuestran su condición interior a través de la expresión que puede hacer en un cuadro. Pero a todo esto es necesario la imaginación. La imaginación. Por eso un escritor dijo que la imaginación es un instrumento poderoso, como un pincel, que consigue dar forma y que a través de la razón, ¿verdad?, adquiere vida y carne. Consigue que las ciencias sean fértiles, las artes adornen el lugar, la madera habla, ¿no? Los ecos dan entonación, las rocas lloran y los objetos inanimados toman una forma. Y en esta mañana yo le compartía que aún en esta era que nosotros vivimos, cuando está tan avanzado lo que es la tecnología, ¿no? Posiblemente en este cuadro tan negro que vemos aquí atrás, ¿no?, alguien a través de una tridimensión pueda surgir que haga salir a un Cristo crucificado y que tenga vida en resurrección, o también un dragón que pueda salir, ¿no? La imaginación es poderosa. Ahora, ¿cómo usamos nosotros nuestra imaginación? Está muy claro ese dicho presente que dicen que somos lo que pensamos. Somos lo que pensamos. Y como cristianos e hijos de Dios, debemos ser conscientes que nosotros tenemos una corrupción en nosotros que es innata. Pero esta corrupción innata debe ser transformada por medio de la verdad. Por eso el apóstol Pablo decía allí en Romanos, en el capítulo 12, versículo 1 y 2, dice: así que, hermanos, yo les ruego, dice, por la misericordia de Dios, que ustedes presenten vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, dice, que es vuestro culto racional.
transformación, metamorfosis de la mente, de nuestra imaginación. Dice, presentándose ustedes mismos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice, no se conformen a este siglo, sino, dice, transfórmense por medio de la renovación en el entendimiento, para que ustedes puedan comprobar cuál sea la perfecta voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. ¿Qué pide Dios de nosotros? Este tipo de sacrificios. Escoger lo que Dios pide en lugar de lo que nosotros queremos. Lo que Dios pide en lugar de lo que nosotros queremos. O sea, permítame decirle, es ajustar nuestra imaginación a la mente de Dios para comprobar cuál es la verdadera voluntad de Dios en nosotros. Y esto es la renovación de nuestro entendimiento. Ahora, como humanos, nosotros tenemos esa tendencia, ¿no?, a dirigirnos mayormente a nuestros apetitos. Queremos satisfacer a toda costa nuestros apetitos, nuestros deseos. No tenemos interés muchas veces por las cosas de Dios. Queremos adorar a lo que a nosotros nos gusta y por lo tanto nos volvemos esclavos porque servimos a lo que realmente adoramos. Cuando Dios dice lo contrario, el Señor dice en esta palabra de Éxodo 24, dice, no te harás imagen ni ninguna cosa semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni lo que está abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, dice, absolutamente no te inclinarás, ni las honrarás. Y en la segunda parte de este versículo 5 dice, porque yo soy Jehová, tu Dios. Dice, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ahora vamos a detenernos un instante en este versículo 5. Vamos a encontrar allí, en este versículo 5 de Éxodo 20, 4 aristas que son importantes que nosotros meditemos. 4 declaraciones que Dios dice acerca de su persona. ¿Vamos? ¿Sí? Primer punto. Él dice que es Jehová nuestro Dios. Yo soy Jehová tu Dios. Amén. Segundo punto. Él dice, yo soy fuerte. Tercera consideración, dice, yo soy celoso. Cuarto punto, dice, yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de lo que me aborrecen. Te les recuerdo que está comprendido en el segundo mandamiento, aun cuando algunos pensadores y teólogos católicos dividen este mandamiento en dos, lo subdividen, pero está comprendido en un solo mandamiento, en el segundo mandamiento. Ahora, analicemos el primer punto. Él dice, yo soy Jehová, tu Dios. En la literatura hebrea existen 4 letras importantes de esas palabras que algunos consideran impronunciables, que es la palabra Yahvé. ¿Sí? ¿La ha escuchado usted? La palabra Yahvé, Jehová, ¿no? ¿Qué significa Yahvé? En la traducción hebrea indica aquel que era, aquel que es y aquel que será. ¿Puede repetir conmigo esta palabra? Yahvé, aquel que era, aquel que es y aquel que será. Amén.
Entonces, si usted le preguntan la palabra Yahvé, ¿qué significa? Ahora ya sabe. El que era, el que es y el que será. Y saben, de ahí surge la idea de que Él es el mismo ayer y por los siglos. Amén. Gloria a Dios. Y cuando nosotros tenemos entendimiento acerca de quién es nuestro Dios Jehová, podemos aplicarnos al verdadero conocimiento de Dios. Entonces, teniendo esta instancia, en esta primera condición, en estas letras impronunciables, exclamar al Dios como el Dios inefable, al Dios glorioso, al Dios incomparable, sublime, el Dios majestuoso, al Dios que le declaramos que es supremo y que en estas condiciones tan precisas que le decimos a Dios, Él demanda de nosotros que nosotros le adoremos a Él por encima de toda condición de amor o apetito o deseo que nosotros tengamos. Saben, yo sé de por cierto que a muchos no les nace de por sí mismo el estar un domingo en una reunión con el calor que hace. No nos nace fácilmente, pero venimos a la casa de Dios a adorarlo a Él porque le reconocemos como Él es y lo que ha hecho para con nosotros. Entonces ahí estamos diciendo, yo voy a la casa de Dios a adorar al que era, al que es y al que será. Amén. Entonces nos aplicamos a este conocimiento porque sabemos, mis queridos hermanos, que nosotros los redimidos de Jehová vamos a estar delante de la presencia del Señor adorándole al Rey de Reyes y Señor de Señores por toda la eternidad. Amén. Entonces, recuerde este primer paso, Jehová. El segundo punto, la segunda arista, hemos dicho que Él es fuerte, fuerte Dios. Cuando hablamos acerca del Dios fuerte, estamos hablando acerca del omnipotente, aquel que tiene el poder ilimitado. Sí, dije bien, ilimitado. Ahora, permítame decirle, preguntarle, ¿qué pasa cuando se reduce a Dios a una estatua? ¿Qué pasa? Se lo hace a Dios a un Dios frágil, a un Dios débil, a un Dios que está limitado, cuando Dios es un Dios ilimitado. Aun cuando se toma forma de cuadrúpedos, cuando se toma forma de ave, se lo reduce mucho más a Dios. Por eso Isaías el profeta, en ese pronunciarse, dice, ¿a qué cosa ustedes me harán semejante? ¿A qué imagen me van a ustedes componer? ¿A qué me hacen ustedes semejante? Dios es un Dios que es omnipotente, que es fuerte y que dijimos que es ilimitado. ¿Amén? ¿Cómo es tu Dios? ¿Es un Dios ilimitado? Bueno, esa es la forma que tenés que aprender a adorar a Dios, un Dios que es fuerte, que es grande. Pero como tercera arista, nuestro Dios es un Dios celoso. Un padre celoso. Cuida de sus hijos. Un padre que es celoso por su pueblo. Así como Jesús mencionaba allí en Mateo 23, ¿no? Que decía, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a aquellos que te son enviados, ¿cuántas veces? Dice, yo quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos, así de esa manera, dice, debajo de sus alas, pero dice, no quisiste. Como un padre que cuida a sus hijos, dice, yo soy aquel que te cela continuamente, que te cuida, que te protege.
pero no quieres. Y Dios obrando como un Padre protector que quiere tenernos entre sus brazos y que no quiere que estemos bajo falsos dioses. Quizás usted podrá decir esta noche, pastor, este mensaje no es para mí porque yo estoy bajo los brazos y cuidado del Señor. Gloria a Dios por eso. Pero ¿sabe cuántos cristianos, cuántas personas están en los brazos de falsos dioses porque entienden de que Dios es un Dios permisivo, un Dios que no mira tantas cosas, que permite que las tradiciones puedan avanzar al paralelo de Dios, mientras que Dios no, es un Dios celoso que no comparte su gloria con nadie. ¿Me está entendiendo, mi hermano? ¿Sí o no? Recuerde, nuestro Dios es un Dios Padre celoso. Cuarto punto. Dios es aquel que nos dice que cuando dejamos de adorarlo de corazón, alma y mente, para adorar a falsos dioses será una consecuencia que luego va a ser difícil de afrontar. Porque el texto bíblico que nosotros hemos leído en la segunda parte del versículo 4 y 5, dice, yo, Dios, soy aquel que visito la maldad de los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me aborrecen. Y en este versículo, que usted tiene que subrayar en su Biblia, allí cuando dice yo visito la maldad de los padres y de los hijos, allí hay una condenación de parte de Dios en este mandamiento. Y esa condenación es sobre los padres y aún también de sus hijos. Vuelvo a repetir, sobre los padres y sobre los hijos. ¿Por qué? Porque no le dan importancia a la Biblia, no le dan importancia a los mandamientos de Dios. A mí me extraña, mis queridos hermanos, que muchas veces creyentes de muchos años no saben que existen los 10 mandamientos. Y yo les he dicho al principio, y muchos hermanos se han acercado y me han dicho, bueno, pastor, estoy estudiando los 10 mandamientos por si usted lo pregunta. No me extrañaría que muchos de los que estamos aquí presentes no sepamos los 10 mandamientos de memoria. Y saben, esto es grave, porque ¿cómo le enseñaremos a nuestros hijos la ley de Dios que es vigente en este tiempo si no le damos importancia a la palabra de Dios? Si no tenemos presentes los mandamientos de Dios, que dice el texto bíblico que fueron dados por el dedo de Dios. Amén. El dedo de Dios se le entregó a Moisés. Allí en Éxodo 31, 18 dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte del Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¡Wow! Qué tremendo haber recibido los mandamientos y para Moisés, que allí estaba presente, escrita por el mismo dedo de Dios. Miren, mis queridos, no hay palabras más importantes en toda la Biblia que los 10 mandamientos. No existen palabras más importantes. Ahora, si un padre no hace caso a los mandamientos de Dios, ¿qué será de los hijos? ¿Qué será de los hijos? Si un padre no teme a Dios y no acepta la responsabilidad de llevar a los hijos al conocimiento de la Biblia, ¿qué resultado puede esperar el día de mañana? Hijos que se vuelven delincuentes, hijos que crecen sin el conocimiento de Dios, que se vuelven gnósticos,
ateos, y después miramos los resultados y decimos, yo no sé por qué me aconteció así como con mi hijo. Mi hijo es la oveja negra. ¿Pero usted ha sembrado en sus hijos? ¿Les ha enseñado la palabra del Señor? ¿Dedica ese tiempo para marcar y enmarcar los mandamientos del Señor? Porque cuando ya está establecido el mal ejemplo, ¿no? Ya no hay más nada que hacer. Cuando existe el mal ejemplo en los padres, eso se trasciende de generación en generación y los hijos viven sin amar a Dios y sin desear a Dios. Hay un tiempo donde nosotros debemos enseñar. ¿Cómo me gustaría que toda la iglesia pudiera estar presente para escuchar este mensaje y lo que nos escuchan por internet? Aplicar esta condición de enseñar el sano consejo de Dios, los mandamientos de Dios de generación en generación para que aprendan a amar a Dios con todo su corazón y desear a Dios. Ya no tenemos más tiempo para darle la carga al diablo, porque ya el diablo tiene lo suyo. Porque muchas personas dicen, no, pero mis hijos no se encuentran en el camino del Señor porque han sido influenciados por el diablo, por los demonios, y le echamos la culpa arriba a la espalda, pobre Satanás que debe cargar con todas estas cuestiones. Satanás me tentó, Satanás hizo esto, Satanás hizo lo otro, la culpa es del diablo. No, mi querido. La culpa es nuestra porque hemos dejado de enseñar. La culpa es nuestra porque sabemos lo que debemos hacer y no lo hacemos. Dice la Biblia que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Entiende la importancia? Aunque, por supuesto, seguramente aquellos que le abren una puerta a Satanás y le da ingreso, Satanás ¿qué hace? Entra, ingresa y ante el pecado deliberado y la condición de rebeldía que es propia nuestra, porque en la rebeldía, ¿no? Uno es consciente de lo que hace. No es que es inconsciente. Yo no sabía, porque muchos se escudan diciendo yo no sabía. Pero usted tiene la palabra de Dios para sí saber. ¿Cuántos me están entendiendo? Y no me mire feo. ¿Sí? Sabemos lo que debemos de hacer. Ahora, no hay acto de inconsciencia. Y un padre que dice que no sabe es porque no ha comprendido y no conoce que tenemos un Dios que es celoso, que nos enmarca a través de este mandamiento lo que debemos hacer. Entonces, dice, yo visito la maldad de los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me aborrecen. Pero también, en la segunda parte, allí hay algo que da una condición diferente. Y dice, promete misericordia a millares y a los que le aman y guardan sus mandamientos. Ahora la promesa es diferente, porque aquí hay una promesa que es estimulante. ¿Sí o no? Hay una condenación, pero hay una promesa también que estimula a cada uno de nosotros. Esa promesa estimulante está para quienes, para aquellos que obedecen. Y dice así, Cristina, Juana, Pedro, como te llames, ¿no? Si obedeces, vas a alcanzar bendiciones. Pastor, esto es lo que yo quiero. Anulemos lo otro. Esto está bueno. Entonces, yo quiero obedecer para alcanzar las bendiciones, pero muchas veces no estamos dispuestos, porque queremos hacer, como dijimos, nuestros propios caminos, nuestra propia condición, nuestras propias leyes, nuestro propio Dios. Ahora, el texto bíblico también nos dice cómo nosotros podemos alcanzar estas promesas que son estimulantes. Vaya conmigo, por favor, al libro de Éxodo, capítulo 23. Éxodo 23, 22 en adelante. ¿Lo tiene?
Dice así la palabra del Señor. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, promesa para nosotros, dice, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. ¡Auch! ¡Auch! Dice, todos aquellos que en verdad se opusieren a ti, quienes son tus enemigos, dice, yo me voy a hacer cargo, los voy a enfrentar. Tus enemigos serán mis enemigos, y aquellos que te afligen, aún también, dice, yo estaré en contra de ellos. Pero si en verdad hicieres lo que yo te dijere. A ver, voy a poner en limpio esta palabra. Dios dice, ¿me vas a seguir o no? ¿Vas a entender? ¿Vas a conocerme? Yo te estoy hablando. Si en verdad vos querés seguir mis principios, yo voy a estar contigo. No, pero Señor, a mí me gusta Juanita. A mí me gusta Pedrito. No, si atendieres atentamente mi voz, si me escucharas. Y muchas veces entramos en los errores, ¿por qué? Porque cometemos errores porque decimos, sí, Señor, pero y no hay posibilidad alguna. El Señor te dice, no, está cerrado. Caso cerrado. Pero sí, Señor, yo quiero. El Señor dice, no. Y saben, cometemos de estos errores continuamente. Y aún también pensando de que, Señor, siempre a mí me caen las cosas malas. ¿Por qué, Señor, tengo tal o cual situación que no puedo resolver? Siempre está delante de mí. El Señor dice, si oyeres atentamente mi voz y cumplieres mis mandamientos, dice, yo los enfrentaré, yo te daré la salida. No tengas temor que voy a estar contigo en todo momento. Entonces, de esa posición, mis hermanos, tenemos que sacar una gran lección, que cuando Dios determina un bien para nosotros, ese bien será la gracia abundante de Jesucristo que camina delante de nosotros como poderoso gigante. Amén. Y no vas a pasar aflicción. Qué glorioso es vivir bajo el orden de Dios. Porque cuando estamos bajo el orden de Dios, el Señor acomoda nuestras situaciones. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Cuando entendemos nosotros lo que Dios nos pide, como padres de familia, como individuos, Él pide de nosotros que solamente le adoremos a Él. Debemos comprender el por qué Dios no acepta falsas imágenes ni falsos dioses, porque Él pide toda la atención de nosotros. Que no nos distraigamos en aquellas cosas que nos corrompen acerca del concepto verdadero de Dios. ¿Está usted apreciando el por qué Dios pide que le adoremos de nuestro todo corazón, de toda nuestra alma y de toda nuestra mente? ¿Está usted apreciando? Cuando usted, y para muchos, ¿verdad? Quizás yo desconozca de estas cosas porque mi vida ha sido siempre bajo un contexto cristiano, pero he visto personas que han tenido que soltarse de los objetos que anteriormente tenían en su antigua manera de vivir, como afiches, objetos, cuadros, cerámicas, llaveros, cosas que pertenecían a la santería, ¿no? Que existen en el mundo. Usted camina por las calles de la ciudad y va a encontrar casas completas de santería, de lo que usted quiera, ¿no? Y la elaboración, que si realmente se dedicarían al arte podrían ganar mucho más dinero. Pero bueno, allí hay un gran comercio acerca de los fetiches, de los cuadros. Y miren, hermanos, estos fetiches, ¿no?, son cosas que sustituyen a la verdadera adoración
a Dios. ¿Por qué? Porque están enmarcadas acerca de la gran imaginación, acerca de lo que decíamos. ¿A qué me harán ustedes semejante? A las aves, a los cuadrúpedos, se harán imagen y semejanza cuando la Biblia aborrece todas estas cosas. Y aún también, permítame decirle que hay muchos libros que se venden en las librerías cristianas que tienen que ver con cómo podés imaginarte a Dios. Entonces buscan un aspecto, podríamos decir, sensacionalista de la imaginación, pero saben, ninguno de esos libros pueden instruirte al alma y al espíritu. Solamente la palabra de Dios es la que puede instruirte y nutrirte de la gracia abundante, porque es la palabra viva y es la palabra eficaz. ¿Amén? ¿Me está comprendiendo? Entonces, cuando nosotros miramos todas estas cuestiones que son fetichismo, debemos huir, debemos abandonar, sacar todo lo que pueda ser fuego extraño delante de Dios y por supuesto abandonar todas esas condiciones. ¿Por qué? Porque Dios prohíbe absolutamente a través de este mandamiento. Un fetiche, y permítame decirle, es un objeto de un concepto natural, ¿no? Que al creer en ese fetiche le damos autoridad para que posea, podríamos decir, condiciones que son sobrenaturales. Cuando usted le da al ejemplo de una cruz, ¿no? La autoridad de decir, yo creo en ese madero, o aún también personas, ¿no? Que le dan poder a un líquido, a un objeto, ¿no? Una virtud espiritual, ahí se convierte en un fetiche. Y el mandamiento absolutamente condena toda clase de objetos que se den un valor, que tengan un poder sobrenatural. Solo existe un Dios y debemos nosotros confiar en Él. El no hacerlo nos trae a nosotros condenación. Por eso el Señor dice, para tales yo pondré mi rostro en contra de ellos y los cortaré. Para aquellas personas que hacen uso de este fetichismo, dice, yo los raeré de la presencia del pueblo. Ahora, ¿usted se ha preguntado alguna vez por qué es tan severo Dios ante estas cosas? Porque tales creencias van en contra del mandamiento de Dios. ¿Y qué hace? Nos desvían detrás de las imaginaciones. Empezamos a ver demonios por todos lados. Estamos siendo susceptibles a toda influencia. Y para más, como verdaderos hijos de Dios y cristianos, aún deberíamos nosotros revisar nuestra creencia, de la manera en que nosotros servimos a Dios, analizar nuestras actividades. ¿Para qué? Para no apartarnos de sus mandamientos y nos deslicemos al punto de encontrarnos fuera. ¿Saben? Cuando decimos nosotros adorar al Dios Altísimo, es aquel que nosotros debemos tener en cuenta. Por eso el salmista David decía, Señor, oh, cuánto yo amo tu ley, todo el día en ella medito, de día y de noche, es mi meditación. Y me dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Dice, siempre tus mandamientos estarán conmigo, más que todos mis enseñadores me has dado entendimiento. Y por esa meditación, dice, acepto tus testimonios. Dice, tu palabra es dulce a mi paladar, es más dulce que la miel en mi boca. Y en tus mandamientos he adquirido, dice yo, inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. ¿Qué ofrece un fetiche o un falso Dios? Un camino de mentira. Un camino de mentira.
Yo te invito en esta noche, amado en Cristo, que puedas descubrir esta gran diferencia en colocar los ojos únicamente en Dios. ¿Por qué? Porque los objetos que son creados por el hombre son insignificantes, porque ellos no pueden oír, no pueden hablar, no pueden moverse, no pueden sentir. Si nosotros aprendemos a confiar en Dios y creer al Dios Todopoderoso, Él sí puede ver, Él sí puede escuchar, Él sí puede moverse, Él sí puede sentir, Él puede ayudarnos, ¿no? Y responder aún también a nuestras plegarias. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que sí? Entonces, la instancia en este tiempo es que nosotros busquemos a Dios, que le demos a Dios el lugar que Él merece y únicamente ocuparnos de Él. Busquemos a Dios, amemos solamente a Dios mientras que Él pueda ser hallado, dice la palabra del Señor. Quizás usted ha vivido situaciones que aún quedan presentes en esta vida que usted vive y dice, ¿existirá la posibilidad, será realmente que Dios es tan celoso para con las cosas? Claro que sí, porque Dios, nuestro Dios, es un Dios que quiere ser un Padre para nosotros y que no va a compartir su gloria con nadie. Por eso el mandamiento es absoluto, no te harás imagen ni cosa semejanza de lo creado en el cielo, ni aun en la tierra, ni debajo de ella misma. Amados, nuestro Dios es un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios eterno, un Dios que nos ama y desea el bien para nosotros, para aquellos que obedecemos, para aquellos que deseamos caminar en su voluntad. Amén. Póngase de pie, por favor, en esta noche mientras los músicos van pasando. Y cierre sus ojos un instante. Lo importante de adorar a Dios es conocerlo por lo que Él es. Amén. Conocerlo a Dios por lo que Él es. ¿Le conoce usted por lo que Dios es? Yo soy Jehová, el que era, el que es y el que será.